Muy buenas noches. Ahora comenzamos una nueva edición de nuestro programa que reúne las voces actuales de la poesía ecuatoriana. Aquí en este encuentro poético tenemos invitados de renombre que nos acompañan con su poesía y con sus criterios sobre la misma. Así que les damos la bienvenida a cada uno de ellos y de ellas. Y a ustedes que nos mirarán en tiempo asincrónico, les damos la bienvenida y les reiteramos nuestro agradecimiento por escuchar nuestras voces y cómo se desarrolla la poesía actualmente en el Ecuador. Sara Serrano Albuja estudió periodismo en la Universidad Central y literatura y pedagogía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. Es máster en Gobierno y Desarrollo de la Ciudad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxon, autora del libro Identidad, Educación y Valores para un Nuevo País y de los poemarios La Suma de los Pájaros, La Noche me ha declarado la guerra y Universo de Quindes, compiladora y coautora del libro Voces para Quito y coautora de los libros Identidad, Patrimonio y Arqueología Social, Ecuador y Chile, coautora del libro El Delito Patrimonial de San Francisco, Amaru Cancha. Su ensayo Las Nuevas Centralidades y la Cultura hacen parte de la obra colectiva Cultura y Política Cultural en el Distrito Metropolitano de Quito. Sara Serrano Albuja ha sido la ganadora del primer premio de la Embajada de España por el ensayo sobre el poeta Antonio Machado. Ha realizado periodismo cultural, además ha sido gestora cultural, organizadora y partícipe de eventos culturales y académicos como el recital Voces de Mujer. Ha ejercido la docencia universitaria y ha participado en distintos colectivos ciudadanos en Quito, como las asambleas territoriales de los barrios de Quito. Actualmente es editorialista en el diario La Hora y es coordinadora de la Mesa de Cultura del Cabildo Cívico de Quito. Bienvenida a nuestro encuentro poético de esta noche. ¿Qué es para ti la poesía? ¿Qué incidencias ha tenido en tu creación? Muchísimas gracias, Rosario de Fátima y todos los compañeros poetas que nos acompañan. Una pregunta un poquito difícil, amplia, tentadora, que es para mí la poesía. Yo diría que es como uno de esos versos que escribí en mi libro La Suma de los Pájaros, que es como un logos. La llave de tu logos tantea mis coyunturas. O sea, es un camino, es una forma de conocerse a uno mismo, a una misma en mi caso. Es todo, es la vida, son los despertares. Yo decía que es ese animal hembra que conoce hasta el último olor de cada rama y del viento el cambio intempestivo. Es decir, un poco esas intuiciones también que nos rondan, o ese animal mitológico que me ha permitido de alguna manera tener como esas sensibilidades, ¿no? Esa conexión con la espiritualidad, pero también con lo muy terreno, con los sentires, sabores, sensaciones, que me ha permitido ir desde el yo hasta la ciudad amada, que es Quito, de donde soy, a la ciudad a la que le he dedicado también algunos poemas, y que me ha permitido tal vez redescubrir la musicalidad, porque mi papá tocaba la guitarra y mi mamá cantaba desde que yo era niña. Y yo pienso que eso también, aparte de los libros que había en la casa, educó de alguna manera mi sentir poético. Entonces, para mí la poesía es disfrute, claro, es disfrute, es pasión, a veces es refugio, diría yo, es identidad también, identidad a ratos histórica, política, o simplemente dejarse estar, fluir. Y en este caso, qué bonito que estoy con todos ustedes, yo diría que es compañía, que es una especie de butaca que se comparte, es compañerismo, es resonancia. Entonces, está en la sangre, ¿no? Está en la sangre, está en la piel, está en la sensualidad y está en la trascendencia también. Y bueno, eso es para mí y muchas otras cosas más. Pero así me he hecho, yo no pertenecí nunca a ningún taller literario, empecé a escribir porque me gustaba, supongo, desde el colegio, me gustaba leer. Y ahí fui hilvanando los poemas, luego seguí la carrera de periodismo, seguí luego la carrera de literatura
Y siempre me gustó el poder de la palabra. La palabra realmente es algo que en el mundo define muchas cosas, ¿no? La disputa de significados. Pero sí es un análisis un poco quizás más, no sé, más teórico, más científico. Yo creo que la poesía para mí, me dice, si me paso el tiempo, pues, Rosario, es como todo. Es también ese santuario, como digo en uno de mis versos, ¿no? Y al que a ratos uno, o yo, lo deja un poco de lado. A ratos un poquito ingrata soy con mis versos, tengo que confesarlo, los dejo escondidos y guardados. Pero cuando me llegan como una ola y me toman posesión de mí. Yo soy feliz y también diría, aparte de eso, que la poesía ha sido una compañera y una sanadora también. Sí, sí, porque cuando a mí me ha pasado, he estado herida, lastimada, acongojada, anochecida, ahí he tenido un lápiz y un papel para expresar lo que siento. Entonces es eso. Yo me siento a gusto con ustedes y a gusto con estos libros que tengo por aquí. Gracias, Rosario. ¿Está? ¿Qué te ha motivado a ti para elegir algún tema o cuáles son tus temas más preferidos en tu escritura o en tu selección de la creación poética? Bueno, está siempre, creo, el tema de pareja, el tema amatorio, pero yo creo que a mí me gusta pintar mi ciudad. Yo creo que soy enamorada de mi ciudad. Me gusta hablar de mi ciudad, ¿no? Creo que tengo una diversidad temática, ¿no? Me gusta eso, porque, no sé, pude hablar algún rato de Teotihuacán, de las balalaicas, como puedo hablar con mucho gusto de mi geografía, o puedo hablar de las guitarras ahumadas que me recuerdan a mis padres cuando tocaban los boleros, los pasillos que son tradicionales aquí en Ecuador. O puedo hablar del rock o de las escapadas que tenía cuando era adolescente con algún chico en alguna moto. Pero sí, poesía es también, yo creo, a veces una toma de conciencia política, a veces no desde un punto de vista, digamos, de idolatrar o de que el mensaje sea un mensaje demasiado, no sé, denotativo en la política. Pero sí, soy una mujer de mi época y he tocado a veces esos temas, ¿no? Creo que a ratos temas de soledad, temas de desamor, y no sé, que me motiva la música. No sabía exactamente decir qué es lo que me motiva. Siempre me gustó la magia de las palabras, el sentir que tienen poder, que tienen una fuerza especial. Y esa fuerza tiene sus texturas, ¿no? Como dije, desde la sensualidad, etc. Me motiva también mi familia. Me motivo, creo que yo, buscarme de alguna manera como esa Sara multifacética, indagarme, recorrer mis misterios, descubrirme. Eso. La geografía me motiva también. Y la alegría, ¿ves? Un poco erótica también. También, un poco, sí. Algún rato tengo un proyecto de hacer un poema erótico. He trabajado de pronto cartas, hay cosas que están ahí. Creo que ese es un proyecto que algún ratito lo trate, pero sí, está ahí. Perfecto, gracias Sarita. En esta noche también contamos con la participación de Alcino Ramírez Cañar, que nos visita desde Guayaquil. Él es ingeniero en computación, acuarelista y poeta ecuatoriano. También es gestor cultural, es presidente de la Asociación Cultural Aurora y miembro de la Organización Mundial de Trovadores. Tiene un poemario inédito, El hombre fragmentado. Ha sido antologado en diversas revistas internacionales y nacionales, tanto digitales como impresas. Tiene 2 canciones en calidad de compositor textual, Aurora de Magia Blanca, y en colaboración textual con Aurora Ramírez Góngora, el tema Pies al Olvido. Elabora la antología del concurso internacional de trovas Aurora Camil Ramírez, propuesto por la Organización Mundial de Trovadores, así como la ilustración de su presentación.
Esta noche le damos la bienvenida y vamos a escuchar su poesía y sus criterios sobre la misma. Gracias por compartir este momento. Adelante. Bueno, sobre el mismo tema, ¿no? ¿Qué es la poesía? Es uno de los conceptos para mí más complejos de entender. Y yo aquí quisiera hacer no quisiera restringir lo que es la poesía únicamente en las letras, porque para mí la poesía está en absolutamente todo. Por mi profesión yo siempre he estado con los teoremas, con los números, con la física, con lo de las matemáticas, y aún ahí también existe poesía. Claro. La poesía subyace a absolutamente todo. Entonces, el artista lo que hace es que se convierte de cierta manera en el intérprete, ¿no?, de aquello que subyace le está queriendo decir, ¿no? Entonces, encontramos así que la pintura es una manifestación más de lo que es la poesía, que la literatura lo es, que las matemáticas a través de su lenguaje propio también expresan lo que es la poesía de los números, ¿no? Entonces, este concepto de la poesía reduciéndola únicamente a un campo me parece que es restringirla, ¿no? En ese sentido, el lenguaje solamente se transformaría en algo así como una herramienta para expresar lo que la poesía nos está diciendo. Que yo soy de las personas que cree que el poema en sí, ¿no?, lo que se produce de la poesía, está en una constante gestación. No creo mucho en aquello de lo de la inspiración, que te sientas inspirado y comienzas a escribir. Yo más bien creo que hay una intentona, una idea de entender ciertas cosas del mundo y que se van creando con los días y gestando con los días hasta que un día nace, sale, ¿no?, aparece. Y obviamente ya, ya luego viene lo que es la corrección del artista desde su manera de ver las cosas, ¿no?, y le agrega ciertas cosas. Pero fundamentalmente, entonces, lo que es la relación entre la poesía con el poeta o con el artista está en la escucha, está en lo que nos está diciendo todo alrededor, absolutamente todo. Más o menos por ahí, porque conceptualizarla es muy complejo, ¿no? Gracias, Alcino. Sí, yo comparto también esa idea de la poesía, ¿no? No es un trabajo, no es que la inspiración de los dioses griegos vienen Sí, 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 y nos sí. inspira, sino que es un trabajo diario de búsqueda y también de, de encuentros y desencuentros, ¿no? ¿Alguien quiere hacerle una pregunta? Alcino. Yo le preguntaría cómo pesa la tradición literaria en el caso de Alcino, ¿no? No sé en qué medida uno se siente responsable u obligado quizá a continuar un legado, que en el caso de Alcino particularmente puede ser, es interesante analizarlo, ¿no? Mira, yo me crié en un ambiente donde casi todo era arte, desde las paredes en mi casa hasta la biblioteca, libros por un lado, por otro lado. Entonces, siempre tuve la comunicación con lo que aprendí a considerar como arte. Desde el punto de vista de el peso de la influencia del apellido en este caso, es fuerte hasta tal punto de que yo en mis primeros años no quería saber nada, absolutamente nada de lo que era la poesía, ni el cuento, ni nada de eso. Porque en toda la experiencia mía en la escuela, en el colegio, siempre me relacionaban con, ¿no?, o con mi padre, o con Aurora Estrada, y tenía que estar abocado siempre a ser, por lo menos en esa rama, el número uno, ¿no? Y cosa que no me gustaba y sentía un peso que no había buscado, ¿no? Ahora bien,
no sé si son genes o qué será, o si es el ambiente donde yo me crié, pero sí me ayudó mucho también, en el sentido de que la gente te da más apertura para que puedas conversar con ellos, porque vienes de la tradición literaria de alguien más, ¿no? Desde ese punto de vista, sí. Pero cuando te enfrentas también a una figura, por ejemplo, como la de Aurora Estrada, que en sus años, digamos hasta los 60, ya muere en el 67, fue una figura continental, eh, es un peso muy grande intentar llegar a estar a la altura de ella. Yo por lo menos lo entendía así en esa época. Ahora con los años me he dado cuenta que no debería ser así, que no es así, porque ella cogió su rumbo y yo debería coger el mío, independientemente de lo que se piense de ella, ¿no? Y es lo que estoy intentando hacer ahora, ¿no? Cuando me presento casi nunca digo de que soy el nieto de o el hijo de, para que no haya ese conflicto de intereses o de algún trato hacia la figura y que se desvíe un poco la atención de la creatividad que yo quisiera exponer en un instante dado. Eso es lo que te podría decir. Gracias, Edison. Gracias, Alcino. La invitada que está ahora con nosotros es Jacqueline Costales. Ella se ha dedicado a la educación, a la cultura, a la producción editorial. Actualmente es directora de la Fundación Casa Cultural Somos Arte. Entre sus múltiples ocupaciones, vamos a dedicarnos a su faceta de escritora, de poesía especialmente. Ha publicado Arcilla Literaria, Desde su oficina de ilusiones, De mis huellas, Punto de vista, A espaldas de la luna, Por mi antigua vereda, Cómplice del silencio, entre otras obras que ha publicado nuestra invitada de hoy, que nos acompaña con la lectura de su poesía. Bienvenida, Jacqueline Costales, desde Riobamba. Decía que el poeta es un emisor y receptor de mensajes, ¿no? Este papel maravilloso del poeta logra un proceso de encuentro entre el hombre con la naturaleza, entre el hombre con sus juicios, el hombre transformándose, el hombre creciendo, el hombre evolucionando. Parafraseando al maravilloso poeta Vicente Huidobro, diré que el poeta es ese ser apto para trazar caminos que nos conducen hacia horizontes diversos, hacia lugares insondables, más allá de la vida y más allá de la muerte, más allá de la fantasía, de lo tangible y de lo intangible. El poeta es un descubridor, un creador, un explorador, un colonizador de sueños, de quimeras, de lugares desconocidos o conocidos también, porque ¿quién no ha conocido el amor? ¿Quién no conoce la vida? ¿Quién no conoce la geografía, la maravillosa naturaleza con todas sus alternancias, ¿no? Motivos, la vida misma. Motivos a cada instante. Motivos que llueven y que vienen desde las profundidades de los mares o de los lugares insondables. Motivos que vienen desde una flor que se admira, desde una superficie que se palpa. Comulgo con nuestra querida amiga poeta en que la poesía también es salvación, como lo decía el poeta actual Pedro Gil, ¿no? Quien revela que la poesía fue su camino de salvación, lo que le sacó de esos submundos en los que a veces se cae, a veces llega el ser humano, ¿no? La poesía está salvándonos, renovándonos, ilusionándonos, que es algo importante en la vida. El poeta no es una simple máquina de imágenes, no es una cámara fotográfica carente de sensibilidad. Por el contrario, el poeta es espíritu, es alma, es conciencia, es la voz del pueblo. Por eso es que, bueno, no es nuevo decirles que cuántos poetas han sido perseguidos, han sido acallados para que no denuncien, para que no emitan esos mensajes de liberación, esos mensajes de protesta, ¿no? Bueno, la poesía protesta es un estilo maravilloso con el que nos hemos abierto los ojos y se seguirán abriendo los ojos para ver realidades diversas, realidades duras y realidades crueles, ¿no? El alcance de la poesía realmente es
inconmensurable. Puedo decirles que para mí es un motivo de vida, es un motivo de ilusión, de alegría. Esto de vivir en laya de poeta, como decía mi padre, no es una cosa que se toma y se deja. Es vivir, es comer, es soñar, es sentir poesía a cada paso, a cada momento. En resumen, la poesía es vida, es un motivo fundamental. ¿Alguien? Y pues comparto con Alcino esa responsabilidad, sería la palabra, ¿no? De haber heredado una tradición de arte en la familia. Para mí es una responsabilidad enorme ser hija de un maravilloso poeta. Y lo digo con orgullo, no porque sea famoso ni conocido. Lastimosamente, pocos poetas de provincia han logrado salir a la luz, ¿no? Han logrado traspasar las fronteras patrias, inclusive. La mayoría han quedado en el anonimato. Mi padre es conocido en Riobamba, un poco conocido en el país, pero tampoco fue de su interés ser famoso ni conocido. Él decía a mí, bueno, les cuento que mientras él vivía ni siquiera se publicó nada de su obra porque a él no le interesaba. Decía, la poesía es otra cosa. El arte es un camino de vida, el arte es una forma de existir y a mí no me interesa ser famoso, decía él. Recién, luego de su muerte, es que, bueno, una universidad de Riobamba tomó la posta de presentarle a la sociedad, al mundo, de dar a conocer sus obras. Ahora tiene incluso un monumento aquí en Riobamba, ¿no? Y siempre me pregunto yo, ¿qué diría él de estar vivo al ver una imagen suya en un lugar de esta ciudad? A lo mejor no le hubiera gustado porque no era vanidoso, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la poesía. El sentido de la poesía va mucho más allá, como decía Alcino, de un momentito de inspiración. La poesía es en sí un modo de vivir. No por nada nuestros maravillosos poetas de la generación decapitada decidieron acabar con su vida, ¿no? Porque para ellos el ser amado, la mujer amada y, por tanto, la inspiración y la creación eran toda su vida. Eso de sentir, eso de palpar, eso de enamorarse de las palabras nos lleva a engrandecer la vida y a engrandecer la realidad que uno palpa, ¿no? Puede ser en el sentido telúrico, puede ser en el sentido romántico, amatorio, en el sentido épico. ¿Cuántos caminos y cuántas rutas tiene la poesía? Inconmensurables. Así es, Jackie. ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta? No. Jackie, así como percibes que hay una poesía de la vida, ¿no? ¿Crees que es posible que también podamos elucubrar con una poesía de la muerte? Por supuesto que sí. De hecho, he preparado para leerles un tema sobre la vida y un tema sobre la muerte, ¿no? Así es que cuando lea esa poesía van a tener muchas más respuestas de lo que yo pienso al respecto. Sarita, ¿tenías alguna pregunta para tu colega poeta? No, más bien una coincidencia en el sentido de que la poesía es la vida, ¿no? Está en todo me encanta también esa visión de la poesía como sanadora, como luz en ciertas oscuridades que hemos tenido, ¿no? Me gustó mucho eso, lo comparto totalmente. Sí, sin duda. Yo creo que es tan motivadora la poesía, tan motivadora, tan dúctil, tan maleable, que cada día aprendemos cosas nuevas sobre ella, ¿no? Yo me admiro cada vez que vuelvo a repasar sobre libros de maravillosos poetas. No quiero nombrar específicamente uno porque todos son maravillosos, ¿no? Me asombro porque me llegan nuevos mensajes, porque la madurez y la evolución que uno logra con su propia existencia le permite asimilar ese cambio, esa recepción diferente que uno tiene cada día de la vida, de las palabras, de los mensajes. Pues es maravilloso. Y eso nos permite ese encuentro, como decía, ¿no? Con lo sublime, pero también ese encuentro con el ser humano, con el hombre, ¿no? Maravilloso. Así es, Jackie. Tienes toda la razón. Y también, ¿no? El motivo de la muerte siempre está intrínseco en lo que es la creación, ¿ya? Justamente con esta pandemia, ¿no? Hemos visto la relación que hay entre la vida y la muerte y cómo con la palabra adquirimos ambas, ¿no?
¿sí? Entonces, cuando creamos con la poesía, también estamos creando con esa relación, ¿no? de la muerte. Inseparable, inseparable, ¿no? Vida, muerte, pues van de la mano siempre. Edison Lazo Rocha estudió matemáticas pura, literatura y comunicación social. Tiene una maestría en ciencias sociales por Flaxon. Formó parte de los talleres de literatura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana dirigidos por Edwin Madrid y es candidato a doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Ha trabajado como docente de matemáticas y física en instituciones de educación media y además en diferentes universidades del país como profesor de lingüística y literatura. También se desempeñó como editor en diversas revistas nacionales y actualmente es el editor general en Editorial Edinum. Su trabajo literario y académico consta en diferentes antologías y revistas nacionales e internacionales. En poesía publicó a cuatro manos el libro 15 años de éxitos 2005. En ensayo coordinó para la Universidad Mariana de Colombia el libro de ensayo Cuerpos y fisuras, miradas a la literatura latinoamericana 2017 y publicó el libro de poesía para la gestación del cansancio 2018. Gracias por estar con nosotros en este encuentro poético. Bienvenido. Bueno, es realmente una pregunta difícil la que tú haces. Normalmente a los poetas creo que no se les debería conflictuar definir lo que es la poesía, porque existen N poesías, artes poéticas que reflexionan en este ejercicio metaliterario de lo que sería la propia poesía. No obstante, yo sí quisiera distanciarme un poco de lo que se ha dicho el día de hoy. Por ejemplo, se ha mencionado a Huidobro, ¿no? Tiene este famoso verso de el poeta es un pequeño dios con el cual yo no me identifico, quizá porque, digamos, la poesía yo la veo más como un medio antes que como un fin, ¿sí? Y al ser un medio me resulta difícil también poderla definir, algo que creo que en esta reunión ha sido bastante constante, es esa plasticidad que puede tener la poesía, esa característica proteica, si ustedes quieren, de poderse convertir en diferentes cosas. Y en esa medida, pues yo he recordado a Borges, ¿sí? Borges decía que solamente podemos definir aquello que no conocemos. Y como sabemos muy bien lo que es la poesía, pues no podemos definirla. Entonces, creo que este cierre, ¿no? O esta definición que da Borges alrededor de este ejercicio, a mí me resulta bastante cómodo, ¿sí? Y me gusta quedarme en ese sitio, sin querer definirla mucho, porque tiene esta característica, esta plasticidad que ha sido común en las definiciones de todos los compañeros que han intervenido antes que mí. Sí, Hugo Mujica, escritor de Argentina, también te habla sobre lo que es el origen de la poesía, ¿no? Y lo antecede a absolutamente todo. Él trata de encontrar absolutamente todas las respuestas que ya están todas dadas y coloca a la poesía como una posibilidad y el conjunto de todas las posibilidades, es decir, todo ya está escrito, ¿ya? Y lo que el poeta o el artista hace es escuchar alguna de las posibilidades, enchufarse y transmitirla. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo lo ves? Mira, en este ejercicio de totalidad que tú mencionas, yo nuevamente conectado casualmente con Borges, él hace una comparación, ¿no? Cuando habla acerca de las metáforas. Y él menciona, ¿no es cierto?, en este libro maravilloso, que no me acuerdo ya hace rato cuál es el nombre de este libro. No, sí, dentro del arte poética está de Borges, pero él está hablando de este libro chino, en donde se definen al universo como las cosas, ¿no es cierto? Entonces, según la traducción, bueno, Borges es muy exquisito en esas cosas, yo lo estoy citando evidentemente muy mal, pero él nos recuerda, nos dice lo siguiente, ¿no es cierto? Si es que en el universo aceptamos que existen 10.000 cosas,
y la metáfora es el ejercicio de comparar estos dos elementos que existen en el universo, ¿no? Porque es finalmente una metáfora. La totalidad de metáforas que nosotros podríamos crear es el resultado de multiplicar 10.000 por 9.999, y ahí al sí no va de la parte matemática que estábamos rescatando antes, ¿no es cierto? Es el 10.000 factorial. 10.000 por 9.999 por 9.998 por 9.997 y así hasta llegar al 1, ¿no? Entonces, esta cantidad infinita de números que daría la multiplicación de esta cifra que les estoy comentando ahora, pues sería la totalidad de metáforas. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué si es que es tan rico, ¿no? O es tan nutrido esta cantidad de metáforas que uno puede crear? Y Borges se cuestiona, ¿por qué siempre estamos recurriendo a los mismos motivos? ¿No sé? Y de ahí que, no sé, parecería que más bien la respuesta es el ser humano es más bien finito, tiene un finito número de motivos sobre el cual podría él desarrollarse o escribir, pensar, ¿no es cierto?, crear. Y el hecho de que todo esté creado puede ser el resultado de esto que estoy comentando yo en este momento, no lo sé. Sí, así es, tienes razón, ¿no? La literatura nos lleva a escoger a veces los mismos motivos, ¿no? Y eso es lo que yo he tratado de plantear, ¿no? Una reestructuración de los tropos que generalmente hemos heredado de tiempos antiguos y que a veces no tienen un sentido equitativo, ¿no? Entonces, el tratar de recrear a través de la poesía, buscar unos nuevos tópicos, unos nuevos motivos que nos lleven a pensar sobre la realidad, sobre la naturaleza, sobre aquello que nos motiva, ¿sí? Que nos da la pasión de la creación. Esa búsqueda es lo que yo siento que es la poesía, ¿sí? Es ir constantemente en una búsqueda de palabras, de sentidos, de conexiones que a veces rompen con la lógica de una manera que causa tensión, ¿no? Entonces, tensión a nivel semántico, tensión a nivel expresivo, a nivel social, ¿sí? Cuestión de que el lector o lectora tengan esa idea de que la poesía no solamente está en el canon, en la estructura que nos han heredado. Entonces el volver a leer a los poetas que nos han legado su construcción también es evaluar su forma de creación, ya que la palabra sí está siempre en constante movimiento, los significados están justamente para transgredirlos. Entonces, no sé, para mí el uso de la palabra a nivel de la poesía es buscar modos de transgredirla, de buscarle nuevas conexiones, desde verles desde otra perspectiva, ¿sí? De sacar esa fluidez que tiene la palabra y que a veces se ha hecho tan constante y ha perdurado, ¿sí? Eternizándose y a veces dañando a ciertas individualidades, ¿no? Entonces, el buscar siempre para mí es la creación literaria, ¿no? El sentir ese afecto, como decía Spinoza, ¿no? El tratar de buscar ese afecto y el construir a través de la palabra sin que ésta pueda expresarse tal cual nos han heredado porque ya está desgastada. Entonces, el buscar nuevas metáforas, nuevos tropos, ¿sí? Y transgredir, como ya lo había dicho, es para mí lo que es el arte poético, ¿no? Entonces, es el pedirles a los nuevos creadores, es decir, a nosotros, el buscar estas nuevas relaciones, ¿no? Entonces, como les decía, la obligación del poeta que yo debería compartirles a ustedes es justamente esa, ¿no? De ser unos revolucionarios con la palabra, de romper todo lo que nos han heredado, ¿sí? Como eternizado, y que a veces nos aprisionan, ¿sí? Aprisionan nuestro pensamiento, nuestra manera de ver el mundo, de evaluarlo, en sí de crear, ¿no? Entonces, es cierto que ya la lengua, ¿sí? Nos da nuestras libertades y también nuestra cruz, o nuestras cadenas, pero a través de esas mismas cadenas podemos nosotros liberarnos y liberar a otros, ¿no? Entonces, si retomo lo de las cavernas, ¿no? O sea, el mito de las cavernas, ¿no? Entonces, el poeta está ahí, ¿sí? Es cierto que algunos nos van a creer, otros no, pero nuestro trabajo está en eso, ¿no? En presentar nuestra manera de creación, ¿sí? Como una manera nueva o una manera diferente, ¿sí? Porque lo nuevo también tiene sus vicisitudes.
Rosario, y desde esa perspectiva, tú comulgas mucho con algo con esta idea que ha estado en esta reunión de que entonces el poeta tiene una responsabilidad, ¿no? Que es la que yo he querido dejar un poco de lado, ¿no? Y más bien ver al poeta como un ser humano común y silvestre, no necesariamente el iluminado que tiene esta responsabilidad de mostrar el camino o de decir exactamente lo que el otro a lo mejor no lo puede hacer. Hay un bonito poema de este poeta chileno que se llama Eduardo Llanos, que dice, lo sé parcialmente, dice, si ser poeta significa poner cara de ensueño y perpetrar recitales a vista y paciencia del público indefenso, y bueno, continúa, no recuerdo más. Pero en el medio él introduce algo que dice, pero si ser poeta significa sudar y defecar como todos los mortales, contradecirse y remorderse, debatirse entre el cielo y la tierra, entonces, bueno, dice, podría ser poeta y agregar algún suspiro a esa neblina, ¿no? Es un poema muy bello, mucho más largo de lo que yo lo estoy recordando en este momento, pero en esa medida, tú no estarías de acuerdo con esta visión del poeta y de la poesía, ¿no? O sea, aparentemente tú has asociado la idea de que la poesía, o sea, en este caso mi función de poeta es la de iluminar y no es mi idea exactamente esa, ¿no? Entonces no me pongo justamente en la idea decimonónica de que el poeta es un elegido, sí, por los dioses y que viene a iluminar a los seres humanos, ¿no? Aunque puse la metáfora de la caverna, sí, no tiene la intención de que yo sea una persona especial. Lo que quiero denotar que soy una persona que tiene la perspectiva diferente, ¿sí? Del resto de seres humanos, ¿sí? Pero no con la intención de iluminar, sino con la intención de dejar una percepción sobre la creación. El resto de la humanidad, si quiere, puede leer, si quiere, no puede leer. Sí, pero yo no la voy a guiar. Yo solamente, como poeta o como creadora, necesito es romper, ¿sí? Esa prisión en la cual nos han sometido los sistemas, nos han sometido el lenguaje mismo, ¿sí? A una determinada antropología, a una determinada creación, ¿sí? Y tampoco hay que cantar las cosas o las cosas sublimes, sino también cantar el dolor, ¿sí? Por ejemplo, yo he optado por la poesía social, donde veo desde otra perspectiva lo que es el ser humano dentro de las sociedades ya sometido, ¿sí? Aprisionado en esta vivencia que es anacrónica o paradójica, porque no es vivencia, ¿no? Es una manera de someter su cuerpo, su vida, el cuerpo de la naturaleza, el cuerpo de la vida, ¿sí? Al sufrimiento, ¿no? Entonces, y no es a un sufrimiento metafórico, sino que es a un sufrimiento que va acorde con un sistema capitalista. Entonces, la creación del poeta como iluminador, ¿no? Entonces, no está en mi acervo, digamos, ¿no? Justamente me voy contra esa perspectiva, ¿no? De que este poeta ilumina, ¿sí? Es una percepción que uno tiene, o sea, como la persona que utiliza el lenguaje tiene el poder de ser creador, no es el único el poeta, sino el que utiliza el lenguaje y siente esa afección por la realidad, por el mundo, por la palabra, ¿no? ¿Sí? Bueno, pienso que todo depende del color del cristal con que se miran las cosas, ¿no? Para mucha gente, los poetas pueden ser personas iluminadas, pueden ser semidioses, qué sé yo, ¿no? Para otros, no. Pero recordemos que el escritor y el poeta son testigos presenciales de su época. Y en lo que escribe se testifica aquello que se vive, ¿no? Se hablaba de los motivos pueden ser comunes y pueden ser diferentes. Motivos comunes, la vida, el amor, la naturaleza, todo lo que se ha dicho. Motivos diferentes, la realidad que vivimos hoy es totalmente diferente a la realidad de hace 5, 10, 15, 20 años. Jamás soñamos vivir una pandemia. Y más aún que en plena pandemia se den tantos hechos bochornosos, tantas cosas inesperadas. Motivos hay de hace 500 años, pero también hay motivos que aparecen, ¿no? Que súbitamente aparecen. Pero lo más interesante y lo más bonito es que los sentires son diferentes. Los motivos pueden ser iguales, pero los sentires varían, cambian, se rompen, evolucionan, ¿no? Entonces, nunca nos vamos a cansar de leer poemas dedicados a la vida porque los sentires y las perspectivas y los modos de ver y de cantar son únicos, ¿no? Y yo creo que es una de las tareas interesantes que tiene el poeta. Llegar, bueno,
Es una meta del poeta definir o llegar a tener su propio estilo, su propia manera de cantar o decir las cosas, ¿no? Bueno, al cantar hablo de escribir o de crear. Es una manera de llamarle a la construcción poética literaria. Y estoy de acuerdo con Rosario en que hay que romper lo aprendido muchísimas veces para poder encontrar tu propio camino, tu propia senda. Rupturas hay que hacerlas a diario, todo el tiempo. ¿Alguien más que quiera contar algo? Edison, condénanos. Sarita, ¿no? Para pasar a nuestra lectura poética. Bueno, yo diré que a veces no tengo problema en cantarme a mí misma y sentirme un poco diosa o un poco iluminada. Y a veces me da, como digo en un poema, la convencida gana de ser buena y sentirme el faro del planeta. O como decía también César, ¿no? Póstrame ante mí. Sí, hay a veces esos vuelos, por eso yo decía que vamos desde las estrellas hasta las, no sé, las profundidades del inframundo. Y a veces me siento, como digo en algún poema, menos que, no sé, menos que un pájaro, menos que una flor diminutísima. Entonces, sí, digamos, no quisiera yo nunca encasillarme en eso, negarme, me siento muy libre, o sea, no, es también cada texto, cada poema tiene su discurso, ¿no? Y ahí estamos. ¿Quiera acotar algo así, no? Sí, sí quisiera contar algo muy, muy cortito. Yo también estoy de acuerdo con lo de la transgresión, ¿no? Porque en cada época tenemos una percepción distinta de las cosas. Todo va de la mano con la ciencia, con la tecnología y con un montón de cosas más que nos permiten suscribirnos al mundo de otra manera, de otra forma. Con lo que no estoy de acuerdo es con el parricidio, ¿no? Cuando uno quiere, por tratar de salir o de que se lo escuche, matar al antecesor. En eso sí no estaría yo de acuerdo, ¿no? Era únicamente eso, una acotación sencilla. Creo que es muy común en la poesía, ¿no? En el mundo de la poesía, Alcina. En cada movimiento que había. Hay este bonito poema de epístola a Luis Felipe de la Rosa, ¿no? Es de este poeta cuencano, no me acuerdo cómo se llama. Y él justamente habla, y los poetas, ¿no es cierto?, dioses de la estirpe de Apolo, ¿no?, que desechan la obra que no es de él y se aplauden así solos. Alguna cosa así es este poema muy, muy simpático. Bueno, entonces pasemos a nuestro segundo segmento, que es lectura de nuestra poesía, de nuestra creación. Entonces vamos a seguir el mismo sistema, ¿sí?, en el mismo orden, y vamos a escuchar a nuestros compañeros poetas con sus creaciones. Comenzamos con Sarita, quien nos va a leer algunos poemas de su autoría. Tienes la palabra, Sarita. Gracias. Este poema Sacros, a propósito de la crítica que estábamos haciendo, lo escribí en mi poemario La noche me ha declarado la guerra. Los imperios perfumados, olorosos y obscenos, las sórdidas claves de las bóvedas, las nítidas oficinas nauseabundas, oro, portafolio, papel de hilo, putrefactas límpidas alfombras, refulgentes conciliábulos, seda y cuello blanco, impecable asco con el nombre de sagrada institución. Ese es mi poema. Otro poema, uno que siempre lo leo y que me gusta porque es mi voz de mujer. Se llama Espléndida. Quisiera ser tripulante del Nautilus, mujer sin velo en Irán, encender la tea en un estadio, ver dormirse las manadas en Kenia, tocar el piano de la King,
presenciar la caída de los muros, abrir de par en par la puerta de todos los pentágonos y sentirme como Anita la torera, una presa reinventando el asfalto. Podría ser un cura salesiano que ama el sur de la ciudad, o bucear en las aguas que aún no conozco del Mojanda. Hoy pintaría la proa del calipso, escucharía a los cristianos cánticos de catacumbas, radiotransmitiría en toda lengua, desayunaría en Taipei con el que amo, abrazaría a la madre de Calcuta, festejaría con Theodorakis, resarciría los pies y las ojeras de mis decapitados kines, regalaría a mis hermanos los míticos jardines de Oriente, bailaría otra vez sobre las mesas, leería poemas en voz alta, en plena madrugada, y besaría a los agónicos tuberculosos. Hoy tocaría guitarra con los locos y dormiría en los campanarios más viejos de Quito. Me siento espléndida, casi una fruta, un abanico finamente amado, una cometa china. Hoy me siento la sandalia de Pedro, privilegiada huésped del Podocarpus. Me da la convencida gana de ser buena, de quererme con todos mis defectos, de sentirme el faro del planeta. Ese es uno de mi libro, La suma de los pájaros. Y por aquí estoy buscando uno que se me va, que se llama Hoy he sido lo que soy. Hoy me ronda el animal mitológico. Soy la historia que fluye a mi reencuentro. Continente de orquídeas. Piel sobre piel en los bosques. Música de ávidos peces. Las 3 negaciones de Pedro. Yo conspiro, universo, y te bendigo. Sé del sabor de la desobediencia y de la húmeda complicidad de los tambores con mi pelo a las 3 de la mañana. Sin horarios, se desprendieron los frutos. Fui a buscar el agua en las bocas. Fui a las arterias de la música. Abrí las ventanas de la muerte. Palpé los bordes del sonido y dormí cobijada por pancartas. Yo me desnudé en toda lluvia y sin embargo seguí mordiendo la sed desértica de lo otro. Yo probé el licor de las palabras, la tempestad de una idea. Hoy me devuelvo ese grito invencible, hormonal y dúctil. Ese felino estado. Hoy he sido lo que soy. No sé si tengo un poquito más de tiempo, me dices, Rosario. Puedes leer otro poema, gracias. Ok. Un poema cortito y se llama Halcones. Ni sabes que aún te sueño y hablo en las sombras con tu beso, sabor a bandera y multitudes. Desde que el Cotopaxi dibujó para mí su incendio en tu ventana y supe la dulzura de dulzuras de tu voz, desde ese entonces la noche me ha declarado la guerra. Ese poema. Gracias. Alcino. Voy a iniciar con algo que se llama Aguas Negras o la Cuántica de mí. Aguas negras de mí, desde mí hacia mí. Aguas negras desde donde fluyo hacia adentro, a la cima de un corazón de tierra. Aguas negras que prefijan mis derrotas y me amamantan. Me ofrecen el abismo que devora el silencio de las aves. Aguas negras de un seno vacío, de esta jaula donde gritan los becerros. Aquello que nadie pudo explicar, el sudor en vano, la masa recorrida por agua lejana, concurriendo ahora y mañana. El siguiente se llama Tengo sed. Este fue escrito hace unos días. Tengo sed. El áspero viento de unas tierras en silencio me secan. Los pájaros, siempre los pájaros, sostenidos en golpes de aire, acumulan deseos
mientras sus ojos asaltan las sombras de regreso. Tarde en la tarde sigue un hombre colgado de los brazos de agua de un cauce de tiempo y aguarda a volverse transparente. Envidio el frío de todas las manos que tocan los cuerpos que viajan. Aún queda polvo que recoger, aún quedan los espacios con olor a distancia, insalvable entre los mundos que separan las muertes. Aún vienen los humedales y su oxidada memoria, a rescatar a los reflejos de los bosques de intenciones. Tengo sed. Mi madre me pregunta por una risa antigua. Es tiempo de ningún tiempo cuando el sueño te deja ver la catedral de luz y silencio y en las manos nacen los zumbidos que llevan llanto. ¿Qué son las carnes abatidas y postradas en la inmortalidad? Hoy he caminado recogiendo plumas, alas que se desnudaron para contarme de latidos extintos, para advertirme de un nombre inservible y la infinita combinación de palabras que me condenan. Hoy llevo en mi lengua el resplandor del poema de tus uñas calcificadas, la luz de la música que escapa del vientre abierto de 1000 lobos solitarios. Es un día adecuado para sembrar océanos y marineros desvelados en los ojos que ascienden en silencio. Mi padre observó mis trazos, me habló de la soledad mientras sus párpados querían callar las visiones de otros que esperaban. Lo habitaba la tierra enferma, la tierra antigua que desea ser retirada. Sus cenizas reposan dentro del mármol indiferente a los hechos de una vida. Hay un girasol que cuida las noches del sosiego de la luz. Tengo una arteria expuesta donde vive una madre que pregunta por el destino de los ángeles y las aves. Ellas se expanden en el grito inconforme de un abandono y escribe del amor y salda su locura en el beso de la imagen de una flor. Tengo sed y las aguas corren sobre mis pies. Sed que desencarna, sed que vaticina, sed que viene de la noche vieja en que era traslúcido al mal. Comparezco entonces desde el horizonte donde acaba el tiempo al vientre final. Éramos las aves antes del cuerpo material. Éramos el gas violeta, la luz que vagaba sin dolor. Venían entonces los hijos a hablar de su orfandad. Venían los pájaros a ofrecer su vuelo. Venía yo a mirarme caer con deseo de ser polvo. La habitación está vacía. Una bombilla parpadea mientras las sombras humedecen mi rostro. Todo es agua gris, todo es partitura en cenizas, todo reposa ahora obligado por los pájaros. Sus voces lamentables no paran de anunciar el silencio en el siguiente rayo de luz que morirá. ¿Tengo tiempo para otro poema, Rosario? ¿Sí? La última noche con Alcina. Hay algo pesado esta noche. Algo que parece un cortejo de penas y cáusticos fuegos en el tejido que nos cubre. Hay algo masivo que altera las horas y se esparce como polen viudo de pájaros. Se sienta a mi lado, se recoge en el piso como agua de sal y anida en el concreto que me encierra y me susurra barbaridades. Los rostros transparentes me observan, dispersos y solitarios, rompen en coro la madrugada de ébano y quiebran el silencio con sus historias de amor, sus pinceles de odio. Sus manos evidentes de cal sobre negro caen y golpean sobre la herrumbre dormida. Y me veo, seco en el metal sobre el que duermo y caviloso ansioso en los huéspedes de mi tiempo, en mi cuna de ácido, en mi sangre vencida y mis ancianos moribundos. Contemplo mi origen, mi esperanza de finales prematuros. Cada tierra que tocaron mis pies abrieron zanjas de soledad y secaron mares de rotundo encuentro. Gracias. Gracias, Alcino. Jackie, te escuchamos tu creación. Gracias, Rosario. Lo que voy a leer a continuación ha sido escrito en estos días y con motivo de este recital. Lo he titulado a este tríduo de poemas Alfa y Omega. Inicia con hágase, pasamos por la vida y termino con la muerte. 1. Sea la luz. Hágase la luz, la duda, la sapiencia, el pan y las espinas que asaltan la palabra. Hágase la materia, el tiempo, la memoria, el silencio y su enredo de voces. Hágase la necesidad y el olfato, la soledad y su bandada de pájaros. Hágase la luna y la lujuria, el horizonte y las pupilas, donde expira la noche. Háganse los labios y los puntos suspensivos, la verdad y la utopía. Háganse las manos y el lodo, las llagas y el bálsamo, la imaginación y los sueños de igualdad y justicia.
Háganse el lavamanos y la arena, el viento y las promesas, el destino y los espejismos que invaden las retinas. Háganse los pies y los caminos, los huracanes y los mares embravecidos. Háganse todos los colores y todas las posibilidades, el pecado, el perdón y el olvido. Háganse los buenos y los malos, los duendes y las hadas. Acópiense y estallen las ideas como estallan los átomos. Háganse la ira y la paciencia, la tempestad y la calma. Háganse ciervos y lobos, fábulas y cuentos. Hágase la línea imaginaria y mi país con sus huellas diversas, con sus nieves y páramos, con palomas y cóndores. Hágase el afecto en la sangre, delirios, arrebatos y fervores. Hágase la chuquiragua y la rosa en esta pequeña ración de espacio polvo donde bulle la vida. 2. Vida. Pálpito susurro, tránsito frenético al vacío y la nada. No hay más verdad que lo imposible. Para entenderte libero mis duendes y arrojo los dados. Cuando Venus besa la tierra reverdece la grama. Las luciérnagas invaden el esqueleto del día. Se renuevan los pasos sobre este bosque, sobre las huellas de los labriegos y de los mártires, sobre esa manecilla que activa el placer y el miedo. No hay más monotonía que una bandera blanca. En el último instante, el viento desaloja las quejas, las campanas tañen aterridos olvidos, abandonan las súplicas y los anuncios de fe. En el último instante, el cielo devela su verdad, tan pálida como el hambre o la melancolía. Los demonios allanan el crepúsculo, los ángeles la rutina. Y a nadie imite el oficio de los pájaros. La vida nunca aprendió a leer. Sobre su río de cruces deambula la sentencia de Heráclito. ¿Qué más da ser barro, espora, magma? Nadie revierte su tránsito. Vida, no eres mucho mejor ni mucho peor. Eres tan solo una pregunta sin respuesta, igual que yo. 3. Muerte. Cuando aparece la parca, el firmamento extiende los brazos. El árbol encoge sus retoños. La dormidera permanece con la mirada fija sobre el cuervo que aguarda en el barranco. El viento hace piruetas sobre las montañas, susurra griteríos en la tarde, se desnuda y cae sobre el trébol, cae sobre los jardines y las fuentes, cae sobre el último suspiro. La muerte todo lo invade con su vaho negro, absorbe las estrellas laceradas, hipnotiza la luna y la deja suspendida en sus oscuros cuencos. Aunque la muerte nunca ha sido mi amiga, me he propuesto conocerla. Un día me dejaré caer sobre sus alas fabulosas, iré enrollando mis hilillos en su carrete eterno, iré deshojando fantasías, imaginando hasta el absurdo sus prodigios, un encuentro con todo lo que amé y que amo. Me iré, sin faro, sin comienzo, sin término, sin temor al ocaso. Me iré, acatando los desafíos etéreos, me uniré a la pomposa infinitud, al no tiempo, al amarillo rotundo de los guayacanes, a las torres inmutables del destino, al miedo que ahuyenta a los mortales. Me uniré al verdor de la alfalfa, a la nostalgia de las tardes. Aprenderé el idioma universal de la nada, y cuando Dios me toque como a un río, abriré mis párpados de espuma, descenderé como la lluvia para alimentar la pubertad de los cuerpos. Alma afuera, habitaré el humilde milagro de la verdad, el vocabulario de la bondad y de la ternura. Me fatigaré en la jornada de los vivos, descubriré sus espíritus, aprenderé el alfabeto de las piedras, el dulce idioma de los mirlos. Aprenderé a sonreír como un lirio, me acostumbraré a la no fatiga, al no rojo de la guerra, al no azul de la paz. Danzaré con los astros en su círculo blanco, elegiré la amistad de Venus, idéntica al bien y a la belleza. Seré insolente, seré una ventana en el habitáculo divino, una visión en el asombro onírico, o seré tan solo una intención en el leve albedrío de la vida. Gracias. Gracias, Jackie. Gracias a todos por brindarnos sus palabras, su creación, aquello es sentir transformado en música, en versos. Sí,
que nos comparten una realidad, una forma de ver el mundo, una expresividad, ¿no? Ya que el poeta puede ser cualquier persona que utilice el lenguaje. Como ha dicho Edison, todos tenemos ese privilegio. En esta noche quiero agradecer a todos nuestros amigos y compañeros poetas que se han reunido en esta lectura poética y han compartido con mi idea de brindar un pequeño sesgo de lo que es la literatura y la poesía ecuatoriana en este siglo, que ya llevamos 21 años. Entonces, el dar un pequeño bosquejo de cómo está la creación en el Ecuador es lo que es nuestro aporte a través de nuestra experiencia de la creación. Para continuar con nuestro complot, vamos a escuchar a nuestro amigo Edison Lazo Rocha. Del libro 15 años de éxitos, voy a leer un poema que se llama Agus. Agus como una suerte de onomatopeya de lo que hacen los bebés, ¿no? Del sonido de los bebés. Tiene un epígrafe de Roberto Juarros que dice: hay que caer y no se puede elegir dónde. Es el llanto de un niño semejante a una campana, donde cada tintineo infiere el fango y el techo de un potrero. Silencio, oprobio de los caminos, nada de lo que tengo me define. La orfandad cobija la tristeza y luego advierte el punto medio donde todos sueñan el abatimiento de los cuervos sobre un lago de leche delirando. Olvidémoslo y caigamos. Este otro poema se llama 8 reinas. Aunque golpees el tablero no podrás desordenar las piezas. Caerán, es cierto, pero no podrás desordenar las piezas. Rodarán las 7 sobre el entramado sin hacerse daño todavía, hasta orinarse de la risa que les causará tu impotencia. La próxima vez debes dar el golpe, apuntando confundir los casilleros. Y de este libro quiero leer un último que dice así: el río tiene un centenar de hombros para dormir las piedras. Padre cruel, poco sirve el arrullo cuando el dolor no tiene forma de pez. Quiero leer de otro libro que se llama Para la gestación del cansancio, que es un largo poema dividido en fragmentos, ¿sí? Voy a leer el primer fragmento con el que empiezo el libro, que dice así: supongo que así empieza, con páginas rotas por el ir y venir de los días, con días arrugados por la tristeza de las cosas. Aquí no existe certidumbre ni un espacio vacío. Escribo como si de ello dependiera terminar la línea 80, aunque sean solo 10. Lo que renuncio a decir este momento es una hoja estropeada y quieta. Es un dolor de espalda, un lumbago cargado en la memoria. Dejaré de escribir sin que nadie lo sepa, tan solo el cansancio, que aquí es un administrador severo, dirigiendo un albañil en la construcción de un templo, hecho con horas y frases sencillas, carentes de sujeto y predicado. El cansancio es escribir una miseria y no ser capaz de combinar 2 letras. Es escribir 5 minutos para decir que afuera todo sobra y se desborda tanto que es imposible tomarlo con las manos, menos aún con la respiración. Aquella ceniza puntual y transparente, carne sublimada en aire, en tiempo perfecto y en colosales ancas, mundanas como una pared sin sombras, sin ojeras ni recuerdos, de esos que abundan las fotografías grises, pecosos y ladinos, repletos de tildes los bolsillos, llenos de sueños y coraje, todo lo que hoy me falta. En cambio sobran el hastío y los platos sucios del almuerzo, las vacaciones de agosto sobran, la planta de un jardín trasero que mide algo más de 12 meses, y la alarma del carro recolector de basura y el sonido de su émbolo triturando con firmeza lo que resta de la noche para hacerle más espacio a las nostalgias inservibles de la gente. ¿Qué diría yo si fuera otro queriendo decir lo que ahora digo? ¿Qué diría Alejandra en este instante cuando todo aturde y fastidia como una hendidura que aparece de pronto en la hoja sin que pueda borrarse y se extiende como una luz traidora amasando los ojos desde adentro hasta dejar inservibles las retinas? Una palabra con una astilla puede ser la definición de un segundo. La precisión consiste en repetir una promesa hasta estropearse la lengua. ¿Qué diría Miguel cuando las palabras dejan de ser contenedores abiertos y no sirve escribir y convencerse de lo dicho como una regla para saberse vivo? Tengo estos sesos hechos de alas llenas y a las alucinaciones que no vienen, llenas que van, alucinaciones lleguen como ácido lisérgico en las venas. Le debo al sueño las palabras que no tengo.
Estar vivo en el papel es derramar el hastío, lo que no se quiere tener en la memoria, pero si llena está de gasolina la cabeza, son de fósforo los dedos, la fórmula parece fácil. Raspe N veces hasta conseguir un fuego espeso igual al tamaño de su rutina, exprima entonces la llama sobre el cuaderno y espere el humo precipitado en piedras. Indispensables son las piedras y ha de hacerse con ellas una hoguera en donde ardan el frío y las expectativas. ¿Qué quedará entonces de nosotros? Una sustancia espesa entre las rocas, un signo negro y gélido, no rojo y abrasivo como podría pensarse, sino algo erigiéndose en una columna vertebral de humo, una pilastra dórica capaz de sostener el cielo momentáneamente, el tiempo necesario para desprenderse del tedio que significa soñar con recurrencia en un libro baldío, algo que se convierte en una puerta forzada, con los rincones agudos incluidos, la cerradura inservible, márgenes perezosos recostados de pared a pared, y el marco como una respuesta ambigua, ofreciendo sus esquinas doblegadas. Otro de aquí mismo, de este libro, voy a leer las columnas. Bueno, este es un poema que es muy difícil de leer porque es un poema gráfico, pero vamos a hacer lo que se puede. Dice: en mí pervive la montaña, la ausencia compacta y el peso del cielo estrujando con firmeza todo. Soy un punto y otro punto. ¿Acaso una línea soy? Una esperanza, un fabuloso grano de arena, un bloque imperecedero de posibilidades, un abrazo lleno de claustrofobia, un conjunto informe de arquitecturas, un pedazo de piso, un retazo de pared, un ángulo recto y firme sobre el que alguien pueda morir un día. Pero soy algo más también, la indecisión nocturna, un sufrimiento probable, un centro, un recuerdo, una garantía, un espacio, un grito, un deseo, una convicción. Una columna soy. Aunque todavía no lo sea, una columna soy. Mesurados, un árbol de ciprés en invierno, una lengua petrificada con todas y cada una de estas formas. Soy una columna y nada más que una columna. El cansancio disimulado y perfecto entre capitel y astrágalo. Diríase la distancia aburrida entre un ojo que sigue a un foste de luz rematado en una estrella. Soy una columna, un proyecto de torre y según la perspectiva, un edificio vacío o lleno de mí mismo. Un hilo impregnado, arrogante y tiránico para medir el corazón, el inadvertido lenguaje de una costra. Soy una columna, el dolor, la dolorosa epidermis de un instante, relato, nombre y contingencia. Soy todo con lo que se construye el mundo, donde se apilan las palabras hasta lograr peñascos. A la vez, soy el hilo frágil de una costura medida por los dedos de Dios. Soy una columna, sintaxis y estrategia de un santuario, no la canonjía perpetua y silenciosa de la miseria, no un listado de razones para creer en la magnificencia de un nombre, no la prisión desordenada de un símbolo, no la memoria de las manos que me hicieron, y menos aún la presencia de quienes me anhelaron. De ellos conservo tan solo la piel, el lenguaje acaecido de la gloria, palabras que no soy ni que me explican, palabras que estrangulan cualquier razonamiento porque soy un espectáculo de actividad y resistencia, una pila de energía inconmensurable, un acto de solidaridad hacia la sangre. Una columna soy, una columna soy. Sí, no sé si hay tiempo, podría leer algo algo nuevo que lo han hecho todos los compañeros ahora, algo rapidísimo sobre un libro a propósito de lo que mencionó Alcino, del parricidio, un libro que justamente tiene que ver todo con el tema del padre, ¿no? Y este poema se llama así. El concurso del hombre más bravo de Ecuador lo ganó mi padre varias veces. No recuerdo si le dieron algún premio, pero cierta ocasión, para representar al país, lo enviaron a Rumania, de donde trajo una foto con su característica y extraña mueca, labios a medio morder y ceño fruncido, junto al campeón de todo el mundo, un egipcio de 45 años que pegaba a sus hijos una vez después de cada comida. Ahí fue. Muy bien. No sé si Sarita quisiera leer algún poema corto. Un poema corto puede ser, sí, uno de mis... Gracias, Sarita. Un poema de mi libro Universo de Kindles, un poema reciente.
un poema a mi padre. Se llama Mi papá Quinde. Mi papá amasó tiernos panes y nos crió con las notas de su guitarra impecable. Mi papá venció su soledad con murallas amorosas. Se hizo bosque protector, abrazo de sol, aprendizaje, semilla permanente, sigse de cometa. Mi papá nos cobijó con el tesoro planetario de sus libros y nos obsequió crayones, libretas, pinceles, papeles brillantes, casitas recortables, celofanes, plastilinas y todos los insumos diarios para diseñar el alma. Mi papá, refugio y fortaleza, siempre hombro en el lugar exacto. Mi papá, madrugada, risa y corazón de barrio quiteño. Mi papá se hizo quinde, eterno visitante del jardín amado. Vestido llega de zamarrito pechinegro, de quinde colilarga, de colibrí pico de espada. Mi papá quinde aletea sus microprismas luminosas y su amor inquebrantable vive en su tornasolada joya. Gracias. Alcino, ¿alguno cortito? Algo que creo que es más o menos corto, por ahí vamos. A mi hija en el silencio de mi anhelo. Vi que te alejabas como en un tiempo posible. Llevabas el andar distinto, de una hora lenta, y triste secuela de lo que aún así hubiera preferido conservar. Mi regazo acompañado del tesoro de ti dormitaba, y yo, sin comprender la distancia que encerraban tus pasos, masticaba aquella soledad de un dispar del tiempo en el molar invisible bajo la ceniza húmeda. Te vi serena, olor de pétalo caminante, mis ojos secuestrados en territorios de brujos, en pájaros congelados de pasillos que gritan, en ascensores y escaleras muertas, pero esos rostros extraños, esos intrusos de pátina violenta convocaron mi fuego al retorno de mi duración desencajada y muda. Te vi alejarte, llevabas mi alma entre tus manos, carente yo de espacio en el universo, lloré en mi cal de herida fresca. Gracias. Gracias, Alcino. Jackie, uno cortito. Uno cortito. Ven, amor, hacia la cima de mi cuerpo. Sumérgete como la niebla al confín del horizonte, donde mueren el tiempo, la gracia, la razón. Deposita en mis labios el néctar de la rosa y deja en mi semilla para una nueva flor. Un poema de la vieja guardia mía. Gracias a todos, a todas. Bueno, yo también voy a leer uno de mis poemas de mi último texto que se llama Homo Sapiens Sapiens 484. Degludientes ambiciones. A Victoria Ceballos. Cofrecito de amor y aromas telúricos, manos obreras acariciando la tierra fecunda, olor a quinche y a felicidad enmarcada en verde trabajo. Días eternizados en familia, con chocolate y coñac en blanco vaso. Piedra cálida, combatientes en centurias de frío, abiertas en la roca de la montaña para acariciar a hijos antiguos y nuevos, oriundos y ajenos. Un día sangre de tu sangre, levantada calumnia, injurias edificadas, con lenguas fraternas y envidias emponzoñadas, arrebatando las entrañas de la felicidad, soledad, abandono. Cuerpo llevado al matadero por la más querida de la familia, sonrisa macerada en envenenada ambición, enlutando traje de anticipada agonía, colocando en tus espaldas por unas manos blandas, muchas noches besadas, idolatradas. Tus cabellos a la fuerza del dolor, desprotegidos de su cráneo por insultantes avaricias, arrancados por unos abrazos sádicos, disfrazados de justicia, lágrimas secas borrando rastros de neuronas, eliminando las horas de los días, corazón congelado en un tiempo remoto de felicidad, de ilusión, de esperanza, carne insensible frente a bofetadas y a gritos, espejo insólito sin imagen, solo la réplica de una inexistencia. Nadie para ayudarte, tu propia firma ahogándote, aniquilando tu osamenta.
Ahora tan lejos, aquel verde cofrecito, robado, enloquecido, desposeído de su dulzor de antaño. Nadie allí para salvarte, nadie. Confianza en la sangre, en la amada sobrina criada desde niña por todas. Amor primero de tías, la muñequita de todas, tan dulce, tan vivaz, de hermosos ojos almendrados y cabello castaño, crueldad agazapada, inmundicia letargada, cualquier ayuda ahuyentada con papeles, calvario eterno en las carnes maduras. Ahora nadie, esposo sacrificado por sangre política, alma degollada con blasfemias, cuerpo herido, roto en 1000 pedazos, sangre seca en venas, degolladas por la decepción. Sin tu señor Jerez ya no más, solo el odio reinando en tu cerebro, perdido, aislado por tu amor oído. ¿Para qué luchar? Esperar la muerte, encanecer en horas tras la verdad, tras la vida-muerte reconocida, protesta disuelta en 1000 silencios. Entonces, cuerpo aletargado, mano atada, impotencia, ropas desgarradas con huellas de osamenta, suelo acunándote con frío, martirio. Allí, solo sueño consolador y aniquilador, alma enloquecida por decepción, no por pastillas o inyecciones, cordura tomada por asalto, encierro destajador de humanidad, gritos acallados en garganta sorda, ausencia de lágrimas, ojos idos a la nada, oídos atentos a la muerte, distancia carcomiendo tu última salvación, camastro acumulando en amnesia, alguna salvadora sobrina mancillada por injurias, nadie a la puerta por temor, por amenazas, pasos idos y agonizantes, avaricia vigilante en familiares creces, ya no ser, perder en excrementos, en miseria, ahogada en propios cabellos. ¿Cuándo ver? Nunca. Todo, verde cofrecito, aniquilar, cuerpo por sueños, naturaleza. ¿Quién cuidar huesos? ¿Quién florecer sepultura? Gracias. Una última pregunta para nuestros invitados, ¿sí?, que ahora nos han brindado su poesía y su manera de crear. Para mí la interrogante que me da es cómo utilizamos los poetas ecuatorianos, los poetas de hoy, el color. ¿Qué relevancia tiene el uso del color en nuestra creación? Ahora sí, de manera libre, ¿quiere comentar? Bueno, una buena herencia del modernismo creado por Rubén Darío está en el azul, por ejemplo, ¿no? Él se identifica con el azul. Y en mí, por ejemplo, sí ha encarnado el azul, ¿no? El azul menciono muchísimo en mis poemas, en mis construcciones, como sinónimo de, justo de eso, del arte poético. El azul a veces puede ser también negro, ¿no? El azul no es siempre azul. El azul puede identificarse con lo bueno, con lo malo, porque el modernismo ya quedó, ya fue dejado de lado por los ismos que ahora están en auge, ¿no? O que siguen en auge desde el vanguardismo, ¿no? Entonces, el azul, pues, diré los colores, la presencia, la permanencia de los colores todavía es rotunda, al menos en mi construcción. No sé qué opina el resto. Bueno, viniendo yo de una infancia más comprometida con lo de la pintura y ahora último que la retomé también con la acuarela, para mí también tiene bastante significación lo que es el color. Yo también hablo de hombres azules, gases violetas, y me recuerdo ahora también la poesía de ese gran poeta español, Gamóneda, en donde él también hablaba sobre la identificación de estados sensibles e intelectuales con las coloraciones que él incluso solía verlas cuando escribía, ¿no? Es algo bastante interesante eso, de cómo incorporar lo que es el color para también a través de él explicar cuál es la atmósfera de lo que queremos expresar, ¿no? Maravilloso el poema La verdad de las mentiras de Antonio Gamoneda.
hermoso, Fabuloso, ¿no? Y en realidad fabuloso. menciona mucho el color. Sí, fabuloso. ¿Alguien más? Bueno, a mí me gusta también muchísimo el tema de la cromática. En un verso tengo: hecho al Ecuador, 1000 telares amazónicos visten de amarillo al pucaquiro, mango de achote y chonta canta en la peña el bonete de los Uncas. Es decir, ser ecuatoriano y no pensar en el color es como un oxímoron, ¿no? La verdad, estamos, yo creo que justamente esas voces del color, esa policromía, está en nosotros, y cada poema también tiene su tono, tiene su sensibilidad a ratos, no sé, las identificaciones del gris también están ahí, ¿no? O el azul, por ahí tengo un verso como: es a veces el azul gris cuando mi corazón navega entre aguaceros, algo así. Y para mí, decir el color es, como digo, haber nacido en esta tierra llena de matices. Creo que está en la sangre, va desde lo andino hasta la selva y los mares. Eso tenemos y algún rato sale, ¿no? Sin pensarlo, pero por algún rato las pinceladas se hacen también poesía. Sí, sí, la afectación sinestésica en el poema, pues echa mano de los colores, echa mano también de los sonidos, echa mano de lo táctil, ¿no? Pero la afectación sinestésica con los colores es bastante redundante en nuestra poesía, porque somos un país con tanta alternancia, con tanta diversidad, aunque parezca trillado lo que estoy diciendo, pero eso encarna en la poesía, encarna en la pluma, ¿no? Y sale a través de colores, de sonidos, de esas afectaciones sinestésicas maravillosas. Rosario. Ojalá se olvide de mí. Porque No sé decirte, es una pregunta bien de examen supletorio la que has soltado tú ahorita. No sé, yo en mi poesía uso muy poco color. Sí, creo que ahorita que tú soltaste esa pregunta me surgió, dije, bueno, es cierto, y yo no me acuerdo haber usado en mi poesía colores, o es muy raro que yo utilice colores dentro de mi poesía. ya voy a ir a buscar Pues, tu libro. no sé explicar por qué, y sí, o sea, es algo que no es algo que ha sido planificado, y ha sucedido así, ¿no? Uh-huh. Pero por algo debe ser, ¿no? Bueno, eso ya los dejamos a los doctores para que lo analicen. Ajá. Ya, porque cada uno niega algo, oculta algo, ¿no? Para mí, Claro, yo todavía no soy doctor, así es que todavía no lo voy a hacer, así que te lo dejo a ti. ¿Y quién es doctora? Cada poema es un mundo, ¿no? Cada poema es un universo. Bueno, a mí me ha gustado dialogar con la cromática de García Lorca, ¿sí? Me encantaba sus poemas donde el color verde tenía esa vivacidad y el color negro esa idea de la monstruosidad del sistema. Entonces, en algunos de mis poemas yo, en cambio, invierto ese orden, ¿no? Entonces, el verde, yo recuerdo, en cambio, los trajes de los militares que lo asesinaron. Entonces, escogí el verde para esas ideas más negativas, ¿sí? Entonces, el color negro, en cambio, está más para las cosas de vida, ya que es el punto donde nace todo. Entonces, igual la cromática que le he dado al rojo, sí, justamente a través de la cromática he tratado de transgredir un poco esas herencias que nos vienen ya relacionadas socialmente con lo cromático. Entonces, para mí el color es muy necesario, como han dicho nuestras compañeras poetas y Alcino también, es algo esencial para dar esa motivación, ¿no? Entonces, esa idea de la relación entre la luz y la música, ¿no? Entonces, sí, no me he fijado en tu poesía, Edison, a ver si no había color. Entonces, ahora ya me pones un rato de ir a leer tu poesía otra vez y ver si es cierto que no usas el color, ¿no? Como en la mía hay algo que yo no uso, ¿sí? Hay algo que yo no uso. Bueno. Pero bueno, es cierto también que hay una libertad sobre eso, ¿no? Hay textos también en los que yo no uso colores. O sea, creo que es un poco
la libertad, lo que no está planificado, lo que de alguna manera ocurre con espontaneidad a veces. Yo creo que hay diversos poemas con diferentes propuestas, ¿no? Sí. Depende también de la influencia de a quienes se ha leído, ¿no? Alguien que tiene mucha relación con el color es César Vallejo, por ejemplo, ¿no? Él en su poema Absoluta menciona el color de la ropa antigua, el Julio de sombra, y así por el estilo relaciona meses del año con colores, olores con colores, inclusive es bastante reiterativo en Vallejo la mención al color. Uh-huh. Entonces, hay la influencia del modernismo todavía, como decía yo, ¿no? Así es, ¿no? En la construcción de todo siempre va a estar con esa herencia y recuerdo de lo que fue o es, ¿no? Ya que somos medio barrocos y vivimos el pasado. Siempre estará. Tratando de hacer rupturas, desde luego, de romper con lo anterior, ¿no? Como ha sido la historia del arte, no solo de la literatura, sino siempre romper con lo anterior y crear, concebir algo nuevo. Pero muy difícil desarraigarse de aquellas cosas que hemos aprendido, de aquellas cosas que nos enamoraron en una época y que luego ya nos parecieron diferentes. No malas, pero diferentes o absurdas o con otro color, entre comillas. Anacrónicas a veces, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo les agradezco un montón, un millón, que hayan compartido esta hora de locura conmigo, que es hablar sobre la poesía y leer nuestras creaciones, nuestros versos, ¿sí? Aquellos que hemos hecho antes, los que recién los hemos preparado, ¿sí? Porque eso nos da una visión de del sentir, ¿no? El sensorium, como se dice ahora, sobre lo que es el poetizar, ¿sí? Y esperemos que estemos en otro proyecto, ¿sí? Con otras voces, ¿sí? Y otras lecturas, porque solamente así, a través de este juego con el internet y con publicar nuestros poemas, hacemos conocer lo que es nuestra creación y lo que es o consta en la historia de la literatura ecuatoriana. Así que un abrazo fraterno a todos, Jackie, Sarita, Artino, Edison, un abrazo fraterno para todas y de hermanas también, ¿sí? En esta noche que ya tiende a ser un poco fría en Quito. Entonces nos despedimos y invitamos a todas las personas que luego se conecten a escuchar nuestra poesía y a otros grupos que hemos de reunir o hacer cómplice en nuestra lectura poética. Agradecida por su participación. Gracias a ti, Rosario, y encantada de conocerles. Gracias, Rosario. Volvamos a juntar. Igual, un rato conocerles, ¿sí? Conocer su poesía, porque es otra de las facetas que a veces conocíamos y a otras veces no. Entonces, el que estar continuamente en esta actividad es nuestra labor, ¿sí? Yeah. Gracias por el disfrute de la palabra y las reflexiones. Calor. Suerte. Una buena noche. Chao. Chao, cuídense. Chao, chao. Chao.